por la hegemonía. Dos modelos de país están pugnando por la hegemonía. Uno es el modelo neocolonial, que se expresa en diferentes formas, y otro es el modelo de productivo, nacional y popular. Cada modelo de país, y ahora voy a recurrir a un viejo conocido que es Oscar Barsasky, cada modelo de país tiene un estilo tecnológico asociado. ¿Y qué es el estilo tecnológico en última instancia? Es el que nos dice qué producir, qué tenemos que producir, cómo lo tenemos que producir y cómo tenemos que distribuir el producto de esa producción. ¿Cuál es el estilo tecnológico del modelo neocolonial, que es el que estamos atravesando en este momento y yo diría que es el que hemos atravesado con Martínez de Oz, es el que hemos atravesado con Carlos Menem, es el que estamos atravesando actualmente con Milei? La hegemonía es del sector financiero. En este momento, esa hegemonía del sector financiero se expresa a través del carry trade, es decir, en una pérdida constante en última instancia de dólares, que son los pocos dólares que nosotros en este momento tenemos. Es decir, el modelo del carry trade involucra fuga de dólares y endeudamiento, es decir, un endeudamiento permanente para bancar la fuga de dólares. Y el modelo productivo se basa en enclaves extractivos. Es decir, la producción, por ejemplo, de gas y petróleo, de soja, la minería, minería de uranio, litio, que en general yo trato de no llamarlo minería, pero ubiquémoslo dentro de esto, es decir, la producción de litio. Y en este momento, bueno, aparentemente, y digo aparentemente porque todavía no está en producción, el tema de las tierras raras es un tema que Estados Unidos está fijando mucho y que tiene ambición de obtenerlas. Todo esto durante este gobierno, ¿por qué lo llamo enclave extractivo? Porque podría ser producción de oil and gas, producción de uranio, producción de litio, pero de otra forma. ¿Qué quiero decir de otra forma? Fíjense lo siguiente, nosotros, un enclave extractivo se caracteriza porque importamos los equipos e insumos, por ejemplo, necesarios para producir gas y petróleo, extraemos gas y petróleo, lo exportamos y eso no redunda en una atracción sobre el sistema productivo. Es decir, nosotros cuando estuvimos en YPF Tecnología y Tech, trabajamos mucho porque hubiese una atracción sobre el sistema productivo. Estuvimos poco tiempo, eso es verdad, pero también es verdad que tenemos que vencer una serie de resistencias dentro de la línea productiva para transformar un enclave extractivo en algo que traccione de la producción, ya sea de la producción de pymes como de grandes empresas nacionales. Por ejemplo, el RIGI, el famoso RIGI, es un refuerzo a este esquema de enclave extractivo. Un ejemplo, Fortescue. Yo tuve la oportunidad de discutir el tema durante el gobierno anterior bastante de cerca con la secretaria de Asuntos Estratégicos, que era Mercedes Marcó del Pont, y el tema Fortescue era un tema por el cual esta compañía australiana traía al país los generadores eólicos que nosotros podríamos fabricar, porque Pescarmona en su momento, el INVAP en su momento han hecho desarrollos sobre estos generadores eólicos, traía al país los electrolizadores que en YPF Tecnología habíamos comenzado a desarrollar, traía al país la tecnología para, entre comillas, envasar el hidrógeno verde que se producía y de esa forma lo exportaban. Es decir, que esa inversión que se hablaba, creo, de 8.000, 10.000 millones de dólares, era una inversión en Australia o en los países en donde iban a desarrollar todo este equipamiento, pero el país lo único que exportaba básicamente era el viento patagónico. Es decir, con el viento patagónico teníamos la exportación. Fíjense, y yo les decía desde antes de la Revolución de Mayo, en 1802
Manuel Belgrano le dice a los comerciantes del puerto de Buenos Aires que el negocio de los países que crecen no es exportar cuero crudo, sino exportar botas, exportar zapatos, exportar monturas, es decir, lo que se puede industrializar con el cuero, mientras en el puerto de Buenos Aires insistían con el esquema de exportar cuero crudo. Entonces, nosotros, y este es un tema que se ha estudiado mucho, que la CEPAL lo ha estudiado mucho, en nuestras cadenas productivas desarrollamos en el país unos pocos eslabones, algunos eslabones que conviene desarrollarlos en el país porque sería no económico producirlos en otro lado por la logística necesaria, o porque tenemos algún insumo más barato, etcétera, pero no logramos establecer cadenas, encadenamientos productivos. Y este es un problema, insisto, que se ha estudiado mucho. Ahora, ¿por qué? Miren, abusando del tiempo, les voy a comentar una anécdota cercana. Un industrial de la provincia de Buenos Aires, el partido de San Martín, una pyme, fue a IBM y les dijo que quería producir y que se sentía en condiciones de producir partes de la impresora que en ese momento utilizaba IBM. IBM le dio los planos y esta gente vio que tenía que comprar nuevos utilajes, que tenía que cambiar su sistema productivo, etcétera, etcétera, y tardaron un año en adaptarse. Durante ese año IBM cambió el modelo, es decir, que toda esa adaptación finalmente fue inútil. Y acá estamos en el kit de la cuestión, es decir, con la inversión extranjera directa, vienen al país empresas que usan una tecnología basada en proveedores extranjeros, es decir, ya tienen su cadena de proveedores, es decir, no es que lo hacen para perjudicarnos claramente, sino que es así. Tienen su cadena de proveedores y esa cadena de proveedores es una cadena de proveedores en la que es muy difícil entrar porque ya se ha estado desarrollando, es decir, eso produce entonces un bajo encadenamiento productivo y produce también nuestro déficit crónico de dólares porque realmente nos es muy difícil meternos en esas cadenas productivas. Nosotros creemos que solamente, y ese es el título del libro en última instancia, con la producción usando tecnología propia, nosotros podemos hacerlo. ¿Y cómo se desarrolla tecnología propia? Básicamente, las empresas que vienen a nuestro país con la inversión extranjera directa usan la tecnología que desarrollaron en sus casas matrices con el apoyo de los sistemas de ciencia y técnica de sus casas matrices. Nosotros decimos que esa tecnología propia, que por ejemplo, como lo relatan en el libro, se usó para desarrollar el CAREM, es decir, una tecnología que se desarrolló en el país con, digamos, equipos que se podían fabricar en el país, esa tecnología propia hay que desarrollarla utilizando el Sistema Nacional de Ciencia y Técnica. Fíjense, ejemplos exitosos de ese desarrollo de tecnología propia, el INVAP, con los satélites ARSAT. Formó una red importante de pymes, entre ellas la que yo encabezaba en su momento, que era una pyme que prestaba servicios de ingeniería, hacíamos modelos matemáticos, Cimitec. Nosotros entonces veíamos que se insertaban dentro del ARSAT una serie de tecnologías propias. Acá hay que distinguir dos cosas. La primera, ¿todo en el ARSAT era nacional? Claro que no. Había cosas que INVAP compraba afuera, pero compraba afuera definiendo la tecnología, que es diferente de aceptar las imposiciones de un proveedor. Es decir, ARSAT podía negociar con varios proveedores, INVAP podía negociar con varios proveedores, porque era el dueño de la tecnología. Y eso marca una diferencia fundamental. La otra pregunta es si a cualquiera de nosotros le daban la guita que costó el ARSAT 1 o el ARSAT 2, ¿podía comprar un satélite mejor en el extranjero? ¿Podía comprar un satélite más barato en el extranjero? La verdad es que sí. Con ese dinero se podía comprar un satélite mejor y un satélite más barato.
Pero la realidad es que ARSAT 1 y ARSAT 2 marcaron si hubiese seguido el programa tal como estaba planteado, marcaban el principio de la industria satelital argentina. Eso fue roto posteriormente durante el gobierno de Mauricio Macri y ahora ni hablar. Es decir, que nosotros podemos decir que el tema no era sacar un satélite más barato, sino lograr concatenar todas las posibilidades argentinas de producción, ya sea pymes, ya sea empresas más grandes, para una industria satelital. Nosotros, ¿cuál es el resultado de que no podamos establecer encadenamientos productivos? Bueno, cae el consumo público y privado, cae la formación bruta de capital. En 2024 la formación bruta de capital cayó un 17,4%. Y todo esto genera poco empleo, todo esto genera desocupación y todo esto genera una fuerte segregación del ingreso. El 10% top en la Argentina se lleva un 60% del ingreso, el 50% que está más abajo, 50% de la población de menores recursos, ¿se entiende? Tomo toda la población y agarro el 50% que menos gana, todos esos se llevan un 4% del ingreso. Es decir, todo esto es un sistema en donde la industria nacional no aporta lo que debiera aportar. El modelo tecnológico nacional y popular es el que se desarrolló durante los gobiernos de Juan Perón, es el que se desarrolló durante el gobierno de Néstor, durante el gobierno de Cristina, es decir, simultáneamente, no uno primero y otro después, incrementar el PBI industrial y mejorar la distribución del ingreso, es decir, aplanar la distribución del ingreso. Digamos que de alguna forma podríamos hablar de un desarrollismo peronista, tratando de separar el nombre desarrollista de lo que históricamente se llamó desarrollismo en el país. ¿Cómo se hizo eso? ¿Cómo se hace eso? Red de empresas estatales piloteando proyectos, por ejemplo, la NASA piloteando proyectos nucleares, por ejemplo, INVAP, en su momento, por ejemplo, YPF. Cuando yo decía los problemas que encaramos durante YPF, ¿por qué un gerente de la línea de YPF prefiere tecnología importada y no utilizar tecnología desarrollada en el país? Hay dos motivos. Cuando yo compro tecnología importada, estoy comprando directamente una tecnología con su curva de aprendizaje ya realizada. Es decir, que compro una tecnología que ya está probada y compro una tecnología que alguien la puso en funcionamiento y encontró todos los problemas que se suscitan cuando la pongo en funcionamiento. Por otro lado, el hombre de producción de YPF recibe su bono por la cantidad de barriles de petróleo que produce y no necesariamente por la cantidad de tecnología nacional que incorpora a su producción. Entonces, empresas nacionales tienen que tener ese punto de vista. Y por otro lado, YPF Tecnología, que usando la definición de Jorge Sábato, mientras INVAP es una empresa de tecnología que produce radares, satélites, reactores nucleares experimentales para producir radioisótopos, etc. ITEC es una fábrica de tecnología, así lo definía Jorge Sábato, porque está dentro de una empresa más grande como es YPF y produce para la tecnología de YPF. Sábato da un ejemplo interesante, que era el director o presidente de la empresa de I+D de General Electric. Cuando definía para qué existía el I+D de General Electric, decía, el I+D de General Electric existe para que General Electric tenga la tecnología que necesita. Nosotros en su momento definimos lo que llamamos la sustitución inteligente de importaciones. Hicimos varios proyectos en ese sentido. Por ejemplo, si ustedes deben conocer los PICs, los chanchos, que es Pipe Inspection Gadget,
que se usan para gauge, no gadget, que se usan para inspeccionar los gasoductos para ver que no estén fisurados. Bueno, Argentina recurre a una empresa alemana o a una empresa americana para hacer eso y se hace de la siguiente forma. Cuando es una inspección programada, vienen esa empresa trayendo su PIC, lo lanzan en el gasoducto que se va a inspeccionar, sacan los datos crudos, los, este, los procesan en sus casas matrices y dan el resultado. El problema son cuando son inspecciones no programadas. Por ejemplo, cuando con una retroexcavadora me llevo por delante un gasoducto o parte de un gasoducto, o cuando estoy empezando a tener más ácido sulfídrico del que querría y entonces empiezo a ver fisuración. Fíjense que este proyecto que lo desarrollábamos desde ITEC con INVAP Ingeniería en Neuquén, este proyecto tenía el apoyo de YPF, de Transportadora de Gas del Norte, que es Techín, Transportadora de Gas del Sur, Oldeval, y estábamos en negociaciones con yacimientos petrolíferos fiscales de Bolivia para que pueda ser usado también en Bolivia. Es decir, el negocio cerraba y sin embargo, cuando nosotros nos fuimos de ITEC y de YPF, el proyecto fue cancelado. Podría nombrarles una serie de proyectos del mismo tipo, por ejemplo, la fabricación local de los A y B. Los A y B, aparato individual de bombeo, son esas bombas típicas para extraer petróleo. Nosotros ahí decimos, bueno, hoy todos los A y B son chinos o canadienses, pero YPF tiene 100 años extrayendo petróleo. Entonces fuimos con la gente de INVAP a los yacimientos y buscamos la pregunta fue, ¿qué le cambiarías o qué le agregarías a los A y B que actualmente estás usando para que sean más seguros, para mejorar los tiempos de producción, etcétera, etcétera? Bueno, con eso llegamos a un esquema de A y B y empezamos a trabajar para que el costo de esos A y B fuese, si no igual, razonablemente igual al costo de los A y B importados. Bueno, esa era la sustitución inteligente de importaciones. Nosotros también hicimos, en sociedad con la Universidad Nacional de La Plata y el CONICET y con apoyo del Ministerio de Ciencia, la primer fábrica de baterías de litio que hay en el país. Esa fábrica fue hecha de la siguiente forma: la tecnología con cátodos de LFP, litio hierro fosfato. Esa tecnología se desarrolló en el INIFTA, que es el Instituto de Investigación de Ingeniería Química de la Universidad de La Plata, CONICET, y EITEC. Hicimos una planta piloto en donde se desarrollaron unas pilas botón. Se instaló en YPF Tecnología una fábrica de material catódico y se compró la maquinaria china. El paso número 2, porque había interés en hacer fábricas igual en Santiago del Estero y Catamarca. En Catamarca porque tiene litio y en Santiago del Estero porque fabrican coches eléctricos, fábricas pequeñas de coches y motos eléctricas. Eso se llegó a comprar la maquinaria, se instaló en terreno de la Universidad Nacional de La Plata, que lo puso para el proyecto, y hoy esa fábrica está cerrada, no funciona. Este, ¿Qué es lo que el país necesita? Y con esto cierro. ¿Qué es lo que el país necesita para desarrollar tecnología propia? Administrar el comercio exterior. Si nosotros no administramos el comercio exterior, y el ejemplo más concreto es el IAPI, Instituto Argentino para la Promoción del Intercambio durante el gobierno, primer y segundo gobierno de Perón, si nosotros no manejamos el comercio exterior, vamos a seguir invirtiendo los dólares que vienen de la exportación agropecuaria, los vamos a seguir invirtiendo en importaciones que podemos hacer en el país. Es decir, controlar el comercio exterior es una necesidad ineludible. Y bueno, con esto entonces cierro y si ustedes están de acuerdo, me gustaría que Natalia comente un poco sobre las cosas en el campo nuclear.
Buenísimo, muchas gracias, Eduardo. Bueno, les dejo una salutación de Adriana también, porque bueno, participamos los tres. Bueno, principalmente creo que justamente el proyecto nacional CAREM encaja en el criterio de tecnología propia al que se refería Eduardo. El CAREM representa y representaba de horas pasado, porque lamentablemente en este momento está completamente desfinanciado y perdiendo el personal, justamente el acumulado de conocimiento propio de la Argentina a través del desarrollo de investigación y de producción que tuvo la industria nuclear a lo largo de 75 años. Como ustedes saben, la Argentina inició, digamos, más allá de la historia en sí misma, que arrancó a través de la fusión, que al final la fusión obviamente todavía no se logró, y terminamos llegando al criterio de fisión nuclear, y digamos, bajo el criterio de fisión nuclear funcionan los reactores. La Argentina hizo todo un desarrollo desde el comienzo, desde sus cimientos, con una visión de autonomía y soberanía. Los primeros reactores que se construyeron, que eran de investigación, es decir, no para producir energía, sino para utilizar los neutrones de productos de la fisión, se hicieron con tecnología que se compró inicialmente a Estados Unidos, pero no fue llave en mano. Se envió personal de la Argentina a capacitarse. Bueno, esa capacidad de traer la tecnología y hacer contraingeniería, que es algo que también aborda un capítulo del libro, es lo que le permitió a la Argentina desarrollarse de punta a punta con un criterio de realizar tecnología propia. Se construyeron distintos reactores de investigación y luego con el tiempo justamente el CAREM vino a hacer ese desafío de desarrollar el primer reactor modular pequeño de diseño, construcción y operación 100% nacional. El haber frenado este proyecto no es solamente perder en la ventana de oportunidad de exportar tecnología o de tener un reactor más dentro de nuestra flota de reactores, máxime en un momento donde se discute a los reactores modulares pequeños asociados a lo que son los centros de datos para lo que tiene que ver con la IA. Esto se está dando como un fenómeno en el mundo. No es únicamente ese el problema es que al frenar el CAREM se pierde personal calificado porque justamente hay un resurgimiento en el sector nuclear y el personal se va. A eso también se le suma que toda la cadena, digamos, de producción que hay alrededor de este tipo de proyectos, las pymes y personal calificado, e incluso rubros calificados, ¿no? Un soldador con calidad nuclear es alguien que se especializó para hacer este tipo de tareas. Entonces, desarmar este tipo de proyectos lo que trae atrás es justamente desarmar toda la cadena de valor. Y justamente en el sector nuclear la presión geopolítica es enorme. No es lo mismo quizás en otras áreas, todo lo que tiene que ver con uranio y con reactores, existe y están asociados a las necesidades que se presentan en el mundo. Particularmente en el caso del CAREM, siempre existió una presión por parte de Estados Unidos, abierta, explícita, o sea, por eso me atrevo a decirlo, porque no es que es algo que uno tiene que dilucidar mucho, sino que se ha dicho explícitamente que era un proyecto que querían que se frenara. Y en este momento, lamentablemente, como parte de las negociaciones, parte del RIGI y parte del endeudamiento, formó parte de la cadena de negociación. Y bueno, lamentablemente el perder la capacidad de tener tecnología propia en el país a largo plazo nos va a complejizar. Por otro lado, como ustedes saben, esta semana avanza la privatización de Nucleoeléctrica Argentina. Mucha gente discute y se pregunta a sí misma, dice, bueno, ¿qué problema hay de que ingrese capital privado a la operación de la nucleoelectricidad? Pero bueno, entiendo que en este Zoom la mayoría de las personas están vinculadas a la producción y como bien saben, manejar el costo de la energía incide en los costos de producción. Hoy por hoy, Nucleoeléctrica Argentina es superavitaria y tiene un costo por kilowatt de $10 inferior al precio internacional. Y a modo de ejemplo, justo ayer lo conté en una entrevista, en Francia sucedió que privatizaron sus centrales en un momento con un 83% le quedaba de control al Estado, a nosotros nos quedaría el 51%, y luego de la guerra Rusia-Ucrania, Francia decide volver a estatizar sus centrales. ¿Por qué? Porque justamente el capital privado que habían incorporado forzaba que se incrementara el costo de kilowatt hora. Entonces, es un problema porque si uno tiene su matriz, hoy por hoy el nuclear representa el 7% de la matriz, pero es energía de base. Entonces, si el costo de producción de nucleoelectricidad se ve afectada, claramente todo eso también va a perjudicar a la producción, a la industria, a la salud, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, no es menor tener dominio de los lugares estratégicos. El libro justamente apunta a tener esta visión. La diferencia que hay entre un país que se desarrolla y que su PBI crece, generando también toda esta cadena de valor agregado con puestos de trabajo calificados, o tener una economía más primaria, solamente exportadora, con la complejidad que eso lleva. Hoy lo vemos, cuántas fábricas se están cerrando, cuántos puestos de trabajo calificados se pierden.
no les tengo que relatar a ustedes la realidad, la mayoría está vinculado a producción y lo van a estar viviendo en carne propia. Entonces, bueno, creo que también hay como una obligación por parte de todos, no solo los que estamos involucrados en el sector nuclear, sino en la industria y la producción nacional, a replantearse la necesidad de sostener estas cadenas de valor, un poco esto lo que planteaba Eduardo también, respecto de si innovamos, qué tipo de innovación hacemos. ¿Hacemos la innovación de punta, la que necesita el mercado internacional, o hacemos la innovación que necesita la producción local argentina? Entonces, todos esos interrogantes son los que son parte de este libro. Espero que se tienten a leerlo, porque la verdad vale la pena. Es de fácil lectura. Nada, espero que después de este Zoom estén tentados a comprarlo y a poder leerlo como una propuesta. No es solo el sector nuclear, sino que es una sumatoria. Otro capítulo del libro habla también de la que es el reactor multipropósito RA10, que como les decía antes, hay dos grandes tipos de reactores. Uno son los reactores para generar potencia, energía, y otros los reactores para radioisótopos, dopado de silicio, etcétera. Y en el caso del R10, justamente es un proyecto que se está construyendo en Argentina. Este proyecto, por suerte, no está suspendido. Se espera la puesta en marcha, si todo sale bien, para finales del 26. Pero justamente ese proyecto representa tener un reactor como los que Argentina ya exportó al mundo. Entonces, y este tipo de tecnología también hoy Argentina se la está vendiendo a Brasil. Que un país del tercer mundo como el nuestro tenga capacidad de tener toda la cadena de valor del sector nuclear, no es casualidad. Y cuando discutimos el uranio, que no es parte del libro, pero sí lo traigo por algo que dijo Eduardo antes cuando hablamos de minería, es un punto que nos tenemos que preguntar. ¿Vamos a comercializar hacia el exterior el uranio como materia prima y vamos de vuelta, ¿no? A vender cuero y comprar zapatos? ¿O vamos a respetar lo que hoy ya tenemos desarrollado, que es desde el uranio tenemos todas las etapas, digamos, de U3 o 8, bueno, no importa, técnicamente no importa, hasta llegar al combustible? Hoy la Argentina produce combustibles nucleares. Entonces, es un error porque antes el precio de mercado del uranio era muy barato, entonces tenía sentido importar uranio, no poner quizás el foco en producir uranio como minería, pero hoy esa situación cambió. El mundo va hacia el sector nuclear y el precio del uranio se disparó. Entonces, no es menor que la Argentina hoy decida comercializar hacia el exterior el uranio que tenemos. Bueno, espero tentarlos a que lo lean. Gracias. Bueno, muy bien, Natalia, muchas gracias. Tus aportes en el libro y naturalmente el de Eduardo. Decíamos días pasados cuando presentamos presencialmente este libro en Santa Fe, en el CONICET, ahí en el predio, que es una hoja de ruta este libro, ¿no? Para una discusión entre todos aquellos que están vinculados, que estamos vinculados a los temas de producción y de ciencia y tecnología aplicada, pero que naturalmente esa hoja de ruta tiene que ser cada vez mejorada, profundizada e integrada con otros subsectores que se generan en función de estos grandes sectores como el nuclear, como el aeroespacial, el de la ciencia de los materiales. Y en función de eso, ahora para estructurar las preguntas de los asistentes y no monopolizar la palabra, queremos agradecer que en medio de el comentario de Natalia se sumó un gran amigo nuestro, Horacio Robelli, economista, muchos de ustedes lo conocerán, semana a semana haciendo distintos aportes de temas económicos, de temas regionales, de temas industriales, y agradecer, como al resto de los presentes aquí en esta sala virtual, la presencia de Horacio Robelli. Si les parece, marcan la manito y comenzamos con la ronda de preguntas de los asistentes. Sí, Aureliano Daponte, adelante. Estás muteado. Ahora sí. Bueno, primero que nada, muchísimas gracias una vez más por la oportunidad de compartir estas actividades realmente que son inspiradoras. Quiero felicitar a los dos expositores, por otra parte, porque traer al centro de la discusión justamente el problema de la tecnología, ¿no? Una cuestión que es fundamental para el desarrollo y es la divisoria, la gran divisoria de aguas de poder en las relaciones internacionales, en la política internacional y obviamente lo que distingue a unos países y a otros. Eh, un montón de cuestiones creo que surgen, ¿no? Pensando en un país donde la heterogeneidad ha marcado, ¿no? Incluso en los momentos donde ha habido grandes procesos de desarrollo, grandes experiencias a lo largo del siglo XX, uno se encontraba, ¿no?
como decía el propio Sábato en alguna de sus conferencias en la Fundación Bariloche en los años 70. Bueno, tenemos la normativa para YPF, tenemos la ley Aguas de Dionisio, tenemos un marco normativo tan fragmentado que también reflejaba distintas posturas, distintas ideas sobre el desarrollo y sobre la dimensión tecnológica dentro de ese desarrollo. La pregunta que uno se hace es, bueno, hacia adelante y en el marco de este proceso que se está viviendo, ¿cómo se vuelve a colocar o cómo se em, generan consensos entre muchas de las fuerzas vivas del país para poder encauzar, ¿no? Para volver a colocar propuestas económicas, políticas, eh, que coloquen en el centro de vuelta el desarrollo productivo, el desarrollo tecnológico, cómo alineamos estos planetas, ¿no? Y cómo, y si es posible, no volver hacia atrás, sino ir hacia adelante, ¿no? Porque creo que Natalia también lo planteó, es decir, es sumamente interesante la experiencia nuclear justamente porque nos muestra los desafíos de completar el ciclo de combustible nuclear y lograr, digamos, un desarrollo muy inédito en la construcción de Atucha 1, de embalse. Y sin embargo, cuando se está negociando Atucha 2, Natalia, quizás lo recuerdes, la gente, anécdotas tan sencillas y tan de detalle como estos, pero que nos invitan a la polémica, a reflexionar, a profundizar y a dar el debate. ¿No? Siempre recuerdo alguna entrevista que tuve con el almirante Domingo Giorgetti, que era el jefe de departamento de combustibles nucleares en aquella época, que me comentaba, claro, nosotros habíamos logrado completar el ciclo de combustible nuclear y sin embargo desde la gerencia de centrales nucleares lo que les importaba era que la central pudiera ofrecer y aportar energía a la red eléctrica y no importaba cómo construíamos Atucha 2. ¿Sí? Interesante, porque eso lo que muestra son las contradicciones y cómo no todas las ideas y los intereses, incluso entre los mismos sectores digamos, ¿no? De jugadores, no siempre convergen y van en la misma dirección. Entonces, el CAREM y la necesidad energética, ¿por qué no podemos construir y pensar en reactores medios para ciudades medias que nos alivien este recurrente problema de cortes de energía, etcétera? Es decir, cómo volvemos a meter la tecnología en el centro del desarrollo y desde ahí cómo proponemos un nuevo ciclo de desarrollo, pero que se anime a romper el statu quo, ¿no? Es decir, a cuestionar los cimientos de ese statu quo para ir para adelante, porque obviamente se nos va el país, se nos va la vida en ese proceso. Muchísimas gracias por esta oportunidad y felicito por este libro, ¿no? Gracias. Bueno, no sé, ¿te parece que vamos Adelante, por el... Eduardo. Sí, 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 adelante. bueno, ante todo, muchas gracias, Aureliano, por tus comentarios. Me llamó la atención, yo a Domingo Giorgetti lo conocí en Estados Unidos cuando estábamos en MIT, pero me llamó la atención el comentario que te hizo, porque es muy parecido al comentario que yo te hice sobre YPF, en donde decían a nosotros no nos interesa de dónde vienen los equipos, quién fabrica los equipos, sino que lo que nos interesa es sacar petróleo. Y en definitiva, yo al tipo que me lo decía, no puedo dejar de entenderlo, porque así como están planteadas las cosas, aclaro, en YPF gran parte del dinero que se lleva un funcionario a su casa al cabo del año es debido al bono. Y el bono está atado a la cantidad de barriles de petróleo que sacó. Es decir, no está metido en la organización de la empresa el hecho de que, che, pará, nosotros somos una empresa 51% estatal y tenemos la obligación de, aparte de sacar petróleo, hacer lo que necesita el país. Cosas como hacer lo que necesita el país. Yo siempre pregunto si saben cuál es el impedimento más grande que tuvimos para hacer la planta de baterías de litio. Fíjense que dimos pasos adelante importantes. Decidimos que el material catódico era litio hierro fosfato y no el material catódico que se usa normalmente por dos motivos. Uno, todos ustedes recordarán esa familia, de no me acuerdo cuántos miembros, que murió quemada en Once porque explotó la batería de un monopatín.
un terrible incendio. Bueno, el LFP es el único material catódico que no es propenso a este tipo de problema. Y por otro lado, los otros materiales catódicos usan materiales como cadmio, etcétera, que no hay en el país. El LFP se puede fabricar con lo que tenemos en el país. Pero ¿cuál fue el problema? Que no conseguíamos litio. Y alguien puede decir, no puede ser, Argentina es de los 3 países del triángulo del litio que tiene más litio. Bueno, sucede que las empresas que están explotando el litio en los salares argentinos son todas empresas extranjeras y tienen orden de su casa matriz de no vender litio en el país. Tuvo que intervenir desde el gobernador de Catamarca hasta el presidente de la Nación, Alberto Fernández, en ese momento, para que nos vendieran unas pocas toneladas de litio porque era una planta pequeña. Pongo como contraparte para ver que muchas cosas son posibles lo que pasa en Chile. Chile, la ley dice que si hay interés, es decir, si hay demanda interna, un 30% del litio que se produce en el Salar de Atacama en Chile tiene que ser vendido internamente. Si hay demanda, obviamente, si no hay demanda, no. Es decir, nosotros no hicimos nada de eso, cada provincia es dueña de su litio, Constitución reformada por Alfonsín Menem, cada provincia es dueña de su litio y nosotros no tenemos desde el gobierno central posibilidad de hacer eso. Vamos a la industria automotriz. Si haces un cálculo fino y se ha hecho varias veces, el porcentaje nacional en un coche, entre comillas, made in Argentina, es menor del 10-15%. Es decir, todas las partes se importan. Hoy estaba leyendo nuestro déficit comercial con Brasil debido a la industria automotriz es gigante. Es decir, nosotros no hemos asegurado la posibilidad de desarrollo nacional en ninguna rama. Le nombré el litio, le nombro la industria automotriz, pero en ninguna rama. Sí, y particularmente, bueno, en el sector nuclear, esta misma discusión que se planteaba con respecto a Tucha 2 sucedió también cuando estaba la discusión con la inversión posible de China. China en su momento quería vender una central que es la Jaulón, que es un tipo de tecnología, no importa, es PWR. En nuestro país tenemos PHWR. En lo que se diferencia es que PWR usa uranio enriquecido, nosotros no tenemos uranio enriquecido, por lo menos no por ahora, y agua común. Y en el caso de las centrales nuestras usan uranio natural y agua pesada. Nosotros tenemos la planta de agua pesada en stand-by, pero tenemos el dominio de toda la tecnología. Cuando China ofrece financiamiento para construir una jaulón tipo PWR, bueno, empezó a haber un montón de discusiones dentro del sector nuclear porque justamente para lo que eran operación, lo que importaba era producir energía. Entonces daba por igual si era un PWR, un PHWR o lo que fuera. En cambio, el personal que era de CONEA, principalmente quienes venían de ciclo de combustible, tuvieron posiciones muy, muy fuertes para poder presionar a que la tecnología que se importara no fuera únicamente un PWR. En aquel entonces, tanto Cristina como Axel toman una muy buena posición y negocian con los chinos que proveyeran, digamos, una central tipo Candú, que es la que nosotros tenemos todo el circuito desarrollado, eso con discusión también con Antunes, que es un referente en el sector nuclear, y ahí en esa condición Argentina le compraría lo que era el PWR tipo Jaulón que ellos querían poner acá en Argentina. Entonces, ese debate fue profundo, porque justamente lo que se discutía es, no hay problema en innovar en tecnología, pero asegurémonos de incorporar tecnología que nosotros podamos tener todo el circuito productivo. Porque además, dentro de ese contrato, que hoy sigue vigente el contrato, eso es importante señalarlo, el contrato sigue vigente, a pesar de que obviamente no se avanza en negociación por una cuestión geopolítica, pero lo que era importante es que en los dos casos tenía que haber transferencia del combustible nuclear. Entonces, ¿cómo se resuelve esto? Que era la pregunta que nos hizo el colega que habló antes. Bueno, el sábado era muy concreto, o sea, él cuando hablaba del triángulo hablaba de gobierno, ¿no? Hablaba de ese Estado que es el que rige la política a seguir del país. Bueno, yo creo que inevitablemente, para que esto tenga sentido todo lo que estamos hablando, tiene que haber un gobierno que realmente crea en la producción nacional. Es indiscutible. Y bueno, y tenemos que construir ese gobierno, no hay mucha vuelta que darle. Permítanme agregar algo a lo que dice Natalia. Es decir, actualmente para producir partes de reactores nucleares en el país, la extranjerización de INSA
la Espes Carmona, es un obstáculo insalvable. Es decir, IMSA es la fábrica argentina que podía fabricar partes de reactores nucleares por su ingeniería, por su maquinaria, por su experiencia. Y en este momento se ha vendido IMSA a una empresa americana, Arc Energy, perdón, Arc Energy, y estamos perdiendo una herramienta fundamental para desarrollar tecnología local. Muy bien. Gustavo Guzmán pidió la palabra y luego Ángel Fisicaro. Adelante, Gustavo. Estás Bueno, muteado. buenas tardes. Gracias, Cristian, por la invitación. Gracias, Eduardo y Natalia, por la introducción. Hay un tema que me conmueve mucho y lo vengo siguiendo hace más de 9 años, que es sobre las cadenas globales de producción o cadenas de valor, como le llamó Natalia. Y la verdad que en la pandemia ha sido un disparador para las industrias nacionales que, que siguieron en marcha una vez que se han decretado esenciales. Y las complicidades que han tenido para seguir marchando por algún tipo de repuesto, por algún tipo de insumo que necesitaban para terminar el producto final acá en Argentina, que venían desde China, venían desde otros países donde también la abrazaba fuertemente la pandemia. Entonces, yo decía, ¿cómo nos faltó el fortalecimiento de lo que es el Mercosur en ciencia, en desarrollo, en tecnología, como para poder, yo creo que era un momento justo como para poder enmendar y decir, no, bueno, está bien, necesito esta tapita para terminar un medicamento, pero esa tapita viene de China, de la industria metálica de China, a 50 centavos de dólar. Bueno, que acá lo produzcamos a $1.50, pero que podamos hacer la composición del producto final. Y yo creo que me quedo como que la Argentina o el mundo o el capitalismo nos ve a nosotros como que siempre fuimos productores de commodity exportable y no nos miran tanto con esa mirada tecnológica, de desarrollo, porque tenemos muchísimo valor agregado en nuestro país, muchos científicos, muchas personas que saben muchísimo, que ayudan a realizar matrices. Y yo acá desde Misiones le estoy diciendo de una multinacional donde estoy trabajando, nos ha pasado eso y a varios sectores de cadenas productivas nos han atravesado esta pandemia donde decimos que el Mercosur se podía haber fortalecido con algún tipo de gobernanza. Es como vos dijiste recién, Eduardo, creo que Argentina debe poner en diputado un proyecto de ley que las composiciones de los productos en Argentina al menos tengan una composición del 30 al 40% de producto nacional y mano de obra nacional, como para que esto salga adelante y aprovechemos todos esos trabajadores, esos profesionales que tenemos para que seamos más ahí en Argentina. Creo que eso es lo que buscamos todos. Muchas gracias y bueno, y una cosa más, ¿cómo puedo hacer para acceder a tu libro desde acá de Misiones? No sé si hay por internet, si hay un link o cómo puedo hacer para comprarlo. Muchas gracias. Sí, gracias, Gustavo, perdón, por tus comentarios. Sí, por internet. Hay algo que no me gusta recomendar, uno es Mercado Libre, pero también podés entrar a la web de Coligüe y ellos lo pueden vender. No, yo lo que dice Gustavo, en definitiva, es así, es decir, después de la pandemia pasaron varias cosas en Estados Unidos y en Europa. Uno es lo que se llama el nearshoring, el friendly shoring, es decir, empezaron a ver que después de la pandemia todo el sistema logístico internacional estuvo extraordinariamente recargado. En ese momento, por ejemplo, en YPF se discutió seriamente el producir localmente los polímeros necesarios para la recuperación terciaria, pero claramente no daban los costos a pesar de todo eso. Pero en Estados Unidos todos sabemos que hubo un movimiento, incluso encabezado por Trump, del que nadie me puede acusar de tener simpatías, pero él hizo algo que se llama el reshoring,
en donde empezó a presionar a las industrias de Estados Unidos, no solamente por la experiencia de la pandemia, en donde empezaron a ver que era terriblemente peligroso para un país no tener muchas partes de la cadena productiva o de la cadena de valor dentro del país, sino que era estratégicamente un riesgo. Empezó a presionar para que muchas empresas volviesen a traer a Estados Unidos su producción. Lo mismo pasó en otros países. Nosotros, en cambio, bueno, en este momento es inútil discutir eso y tratar de convencer a nadie, es decir, con el actual gobierno está en las antípodas de lo que nosotros necesitamos, queremos, incluso lo lamento por el gobierno, pero está en las antípodas de lo que Trump está haciendo en Estados Unidos. Este, entonces, ¿cómo volver a esto? Digo, mientras nosotros, el patrón sea decir, como decía Gustavo, esta tapita que nosotros la podemos hacer por $1.50, si le importo es de 50 centavos, mientras esa sea la comparación vigente, nosotros no tenemos futuro. Es decir, insisto con un concepto que comenté hace un rato, la administración del comercio exterior es indispensable para que pueda existir una industria nacional, sobre todo en esta etapa que es una etapa de incubación y desarrollo. Si nosotros, y vuelvo a repetir el ejemplo, hubiésemos comprado al más barato, en este momento no tendríamos el ARSAT 1 y el ARSAT 2 hecho en el país y no tendríamos la posibilidad que surgió de desarrollar una industria satelital, no solamente con INVAP, sino con una serie bastante grande de pymes que aportan su contribución. Muy bien, Gustavo. Muchas gracias. Ángel Fisicar. Y Sí. luego Horacio Robelli y Mario Gerard, para mantener la secuencia. Adelante, Ángel, te escuchamos. Bueno, muchas gracias. Muy interesante las dos charlas, la verdad que muy buenas. A mí me surge la inquietud de, digamos, en esta administración del comercio exterior, que dice digamos, el profesor, por un lado, y por otro lado, ¿cómo hacemos para traccionar la investigación y desarrollo en empresas pymes? Es decir, en esas fábricas de helados, fábricas de chocolate, industrias de lapicera o en la zapatería, porque nosotros estamos hablando de energía nuclear, de litio, en donde todo el mundo está orientado a eso. Pero también sabemos que la mayor cantidad de mano de obra la absorben esas pequeñas empresas y que necesitan trabajar de una manera óptima. Y cuando van al mercado y quieren obtener una materia prima determinada para fabricar un helado de calidad, como nos gusta tomarlo, una gaseosa de calidad, no lo tienen disponible. ¿Cómo podríamos implementar ese tema de investigación y desarrollo? Porque yo le doy un ejemplo, soy docente hace muchos años y he visto a muchos alumnos que han becados y la mayoría son empresas privadas. Es decir, hay excepciones en donde el Estado ha captado alumnos para realizar investigación y desarrollo. ¿Cómo podríamos cerrar esta parte de investigación y desarrollo propio para, digamos, fomentar una industria nacional si todavía no tenemos ese conocimiento de cómo fabricar esa materia prima para fabricar un helado de calidad o un chocolate de calidad o un jugo de calidad? Sí, mira, mi respuesta es absolutamente empírica, es decir, basada en experiencias que tuve. Em, yo dirigí durante muchos años el Centro de Investigación de Tenaris en Campana, el que se llamaba CINI. Después pasé a Cimitec, después pasé a IPF Tecnología y ahora soy consultor de empresas pymes. Yo lo que vi, y esto va, yo cuando volví al país, 1985, lo que se discutía era la, entre comillas, aparente falta de interés
de los investigadores argentinos por trabajar en problemas industriales. A mí me queda claro que las pymes, no puede cada pyme desarrollar su centro de investigación, salvo que produzcan cosas de altísimo valor unitario, sino que tiene que haber un sistema de investigación y desarrollo que le dé apoyo. Bueno, lo que yo pude, en mi experiencia, tanto, insisto, en Tenaris y en YPF Tecnología, y ahora con una pyme que produce válvulas para recuperación terciaria, lo que pude ver es que cuando a los grupos de investigación del Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología, por ejemplo el CONICET, se le plantea con claridad temas en los que se requiere una respuesta, las respuestas van a estar y son respuestas de calidad porque son grupos que científicamente están a nivel internacional. El problema de la queja permanente que vengo escuchando, lo insisto, desde 1985, es que a los científicos argentinos no les interesa trabajar para la industria. Y en realidad yo doy vuelta al problema. Los científicos argentinos históricamente no han recibido requerimientos claros sobre qué se necesita. Es decir, yo no tengo experiencia, digamos, en la industria alimenticia, pero sí en la industria de los fierros. Y cuando, por ejemplo, una industria argentina exportó válvulas para inyección de agua en recuperación terciaria a Colombia y encontró que esas válvulas que tenían que durar 6 meses le duraban 6 días y algunas 6 horas, y no estoy exagerando, recurrimos a grupos de investigación locales, el CONICET de Santa Fe, por ejemplo, y el problema fue resuelto y en este momento tienen una válvula que puede competir contra cualquier válvula a nivel internacional. ¿Eran expertos en válvulas? Al grupo al que yo me dirigí para que nos den apoyo, no eran expertos en modelado computacional, es decir, tomaron la válvula, modelaron todo el tema del pasaje de los fluidos, lo que se llama mecánica de fluidos, y vieron que el problema por el que se destrozaban las válvulas esas era un problema de cavitación, es decir, que cuando venía el chorro de agua se producía evaporación, bueno, etcétera. Se identificó el problema que había y se desarrolló la solución. Es decir, yo lo que creo es que si las pymes recurren al Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología, pero no recurrir diciéndole, nos gustaría que ustedes investiguen algo en este tema. No, mira, tengo este tema, quiero desarrollar tal equipo y necesito tu apoyo. Ante un problema bien planteado, las soluciones son realmente exitosas. Sí, y quizás como para agregar, porque calculo que capaz las pymes no conocen, hay un recurso legal que está desde los años 90, que es la Ley de Innovación Tecnológica, que los distintos organismos de ciencia y técnica lo utilizan y que justamente es para innovación o para transferencia de tecnología. Bueno, existe hoy, o sea, a mí justamente yo me tocó dirigir lo que era el área de producción de radioisótopos y aplicaciones de la radiación, y no solo se comercializaba o exportaba tecnología referida a radioisótopos, sino que también se asistía a distintas empresas, capaz que, no sé, en irradiación de polímeros, desarrollo de una técnica y demás. Bueno, todo eso son servicios que el Estado brinda. Esa herramienta existe. Lo que posiblemente suceda, y yo recién ahí leí unos comentarios que está bien, es que nos está faltando quizás la articulación más de visión estratégica y que todo esto esté articulado en una forma superior. ¿Qué quiero decir con esto? No va a alcanzar del boca en boca o una página web donde una pyme pueda encontrar la información, porque posiblemente son infinitos los problemas, sino que tiene que haber una proyección de orientar al menos una parte de ciencia y tecnología hacia la producción nacional, porque también tenemos que pensar, en mi caso, yo no soy investigadora, pero tengo colegas que son investigadores, y la carrera de investigador es compleja, porque es real que la agenda muchas veces no se fija por los intereses nacionales, sino que se fija por los intereses internacionales, porque tenés determinada demanda de publicaciones, o sea, es una carrera en sí mismo que tiene reglas. Entonces, muchas veces quedan alejados los investigadores de las necesidades reales que tiene la Argentina para poder sostener esa carrera. Entonces, quizás un desafío futuro es pensar que exista esa carrera de investigador también para el que quiera, que pueda tomar una carrera de investigador nacional, por así decirlo, ligado a la producción. O sea, eso me parece que es algo que está bueno para pensarlo y que nos llevemos hoy como un desafío de decir, che, ¿cuál sería la solución para esto?
Sí, también tomando un comentario que hizo Sergio Rossi, este, claramente hace falta un país con una estrategia definida. Es decir, el desarrollo tecnológico requiere que el país adopte, no es que se va a dar por casualidad, adopte esa estrategia, tenga la decisión de tomar esa estrategia. Si no, bueno, habrá casos exitosos, pero perdidos en una marasma de casos no exitosos, ¿no? Claramente. Muy bien. Mario Gerard, adelante. Te escuchamos, Mario. Estás muteado. Sí, Ahí está. evidentemente es un gusto estar en esta charla. Para mí no es novedad porque sigo estos temas y bueno, Eduardo nos conocemos y leo su bibliografía y sé de sus capacidades y su experiencia, ¿no? También me llamó poderosamente la atención el nivel de Natalia. Y voy a agregar algo. Creo que el sentido común, aparte un poco desde joven que vinculé la importancia de tecnología propia, la posibilidad de tener la fortaleza de tecnología propia. Y siempre me interesé por hablar, estar vinculado, ver, observar esto. Y yo diría que de sentido común en la sociedad argentina está instalado lo contrario. Es decir, recién Natalia hizo un comentario que me parece muy valioso. Acá hay que trabajar con una fortaleza comunicacional. Creo que es necesario, por así decirlo, que se conforme una corriente de opinión, ¿m? Fundamentalmente de gente que tenga claridad en esto, que aparte científicos, tecnólogos, que estén dispuestos a tratar de influir sobre los grupos de poder que normalmente tienen una mirada no afín a este lineamiento. Incluso uno ha trabajado en algunas industrias y evidentemente compañeros de trabajo tienen una mirada con capacidades y conocimientos, tienen una mirada totalmente contraria, no insertan en su visión el fenómeno de una Argentina tecnológica y la importancia que tienen. Es decir, hay un gran desconocimiento para mí en el promedio de la sociedad respecto a, a lo que impacta de alguna manera tener ciencia, tecnología en fronteras propia e industria, porque esa es la verdadera concepción de la industria. Yo solo dar como ejemplo esto, ¿no? No hay industria sin ciencia y tecnología. ¿No? Acá hay la experiencia, como les digo, que suelo hablar bastante con gente sobre este tema, jóvenes actualmente también, y hay un desconocimiento muy fuerte de este tema. Entonces yo creo que el principal enemigo que tiene esto es el sentido común instalado en nuestra sociedad, que es contrario. Por lo tanto, me parece que una corriente de opinión conformada con personalidades como la de Rossi, por ejemplo, con su experiencia, hay que tratando, y bueno, ni qué decirlo, los que están aquí y otros científicos y tecnólogos. Yo he tenido la suerte de ser amigo de Martín Istúriz, que era una persona que se interesaba fuertemente por este tema. Y evidentemente creo que hay que tratar de buscar espacios en el ámbito político para convencer a los mismos industriales. La ignorancia sobre estos temas vengo observando desde hace tiempo en empresarios pymes. Es decir, que evidentemente no tienen, no tienen un conocimiento acabado de la importancia profundo del tema, más allá de algunos puntos de vista, de la importancia que tiene traccionar esto y defenderlo políticamente, ¿no? Bueno, simplemente me interesaba hacer este comentario porque creo que estamos, si no hay una fuerte influencia para tratar digamos, de poder comunicar esto y acercarse a los ámbitos de decisión, no me parece que sean los resultados los que necesitamos. Gracias, Mario. Vos comentaste de que no hay industria sin ciencia y tecnología, no hay Bueno, desarrollo. te lo escuché a vos, pero aparte, justamente, una de las cosas, Eduardo, no, digamos, suelo, cuando observo alguna ignorancia sobre estos fenómenos, suelo enviar
lo que te grabaron en su momento en Santa Fe, hace muchos años atrás, referido que con toda claridad y simplificadamente expresás el porqué de la importancia de la industria en la Argentina, ¿no es cierto? Y sin industria no tenemos destino. Eso suelo enviárselo a algunos que quiero despertarle el interés, que profundicen alguna que otra mirada, porque algunos hablan de lo nacional, pero en realidad cuando uno los escucha, están priorizando la inversión extranjera como solución de los problemas nacionales, ¿no? Por eso Sí, digo que hay una gran comentario ignorancia. que la inversa también es cierta, es decir, yo estoy en el grupo Ciencia y Técnica Sí, Argentina, sí, donde está Adriana Serquís, etcétera, que obviamente en todos los sectores científicos hay un fuerte rechazo a esto que podríamos llamar un cientificidio, pero yo en general trato de que se entienda que los dos problemas están ligados. Es decir, así como no puede haber industria sin ciencia y tecnología, no tiene sentido que un país invierta mucho en su ciencia y tecnología si no tiene industria. claro, Porque claro. en realidad nadie invierte en ciencia y tecnología para ver si invirtiendo mucho la pega y alguno de sus científicos gana un premio Nobel. Es decir, si lo gana mejor, claramente. Pero la inversión en ciencia y tecnología, su objetivo fundamental es un desarrollo nacional. Es decir, apoyarse sobre la ciencia y tecnología y no apoyar la ciencia y tecnología, como alguna vez acá en la Facultad de Filosofía y Letras dijo Cristina. Es decir, ese es el tema fundamental, ¿no? Muy bien, muchas gracias, Mario. Seguimos con la secuencia de preguntas. Horacio Robelli y después Jorge Ferrari. Adelante, Horacio, te escuchamos. Cristian, muchas gracias. Como te conté, tengo un problema con la PC. Pero decime si se me escucha. ¿Se me escucha Te bien? escucho perfectamente. Cristian, te Perfecto. agradezco mucho la invitación. También le agradezco las exposiciones de Eduardo Borkin y de Natalia Stanquevicius. Muy bueno, obviamente. Para uno que no sabe nada de industria, esto es lo que es el camino que teníamos que desarrollar. Pero quería hacer, y continuando lo que decía Mario Giar recién, nosotros no tenemos futuro con este gobierno, pero tampoco la población entiende que no tenemos futuro. Y quería hacer dos acotaciones. Una histórica. Eduardo, con todo respeto, vos te referís siempre al peronismo y al periodo del kirchnerismo, pero la mayor participación de la industria en el PBI la tuvo el doctor Ilia. Crecía el producto, en 1964 el producto creció el 10,3% y la industria significó el 32,5%. Era otro país. En el año 65 la mayor participación del PBI industrial fue 33,9% y el producto creció 9,1%. Ahí está una fuerte correlación entre el crecimiento de la industria, crecía el empleo, crecía el salario, crecía el Producto Bruto. Esa historia no la podemos volver a repetir porque el golpe militar no nos permitió, vino a quebrar esa industria, vino a quebrar ese grado de industrialización que teníamos nosotros y nos endeudó. Y la deuda sigue siendo el calvario que transitamos. Y no solamente la deuda, sino la fuga de capitales que esto significa. Con Eduardo estamos en un foro que se llama Foro de Economía y Trabajo, y ahí vamos a presentar una publicación en donde se demuestra que el superávit comercial con este gobierno antiindustrial, sin embargo, el superávit comercial y con atraso cambiario, con todo lo que hace contra la industria, tuvimos en el 2024, los 9 meses del 20 publicados hasta ahora, el 2025, un superávit de casi 25.000 millones de dólares. Y si tomamos todo el ciclo, desde el año 2000 hasta los 9 meses del 2025, 301.723 millones de dólares. O sea que no es un problema de falta de dólares, es un problema de que nos endeudan, nos hacen pagar un servicio, una deuda que es una estafa, y encima utilizan esos dólares para fugarlo. Eso solo quería decir y muchas gracias por la participación. Gracias, Horacio. Probablemente cuando uno habla de administración del comercio exterior, hoy en día, con las nuevas formas que toma la financiarización, tendría que decir administración del comercio exterior y el flujo de capitales, porque en Claro. definitiva, como hablábamos antes,
el endeudamiento viene a cubrir esa fuga de capitales que se da vía, en este caso particular, el Totalmente. sector financiero. Sin lugar a duda. Muchas gracias, Horacio. Jorge Ferrari, adelante. Estás muteado. Sí, yo lo que me interesaría y lo que me sigue interesando desde hace ya muchísimo tiempo es que a la Argentina se la quiere hacer y se la quiere mantener como un país exclusivamente agropastoril, no producto elaborado, no materia prima elaborada, mandemos todo sin producción. Entonces digo, perdimos en los últimos 70 años, perdimos la industrialización, perdimos fabricaciones militares, perdimos ELMA, perdimos fábricas militares en Argentina, perdimos el desarrollo de la aviación que había empezado con el Pulqui 1 y el Pulqui 2, elementos que fueron después utilizados por otros países. Eh, Perdimos del 82, perdimos toda la trascendencia aeroespacial cuando nos sacaron el Cóndor 1, el Cóndor 2. Es decir, yo creo que la Argentina perdió un proyecto nacional, no tiene proyecto de país. No existe un proyecto de país, un proyecto industrial, un proyecto de desarrollo. Solamente espasmos noto que veo. Y tengo miedo de que los últimos elementos que nos quedan, que es el CONICET y que es soberanía nacional, el día que perdamos el CONICET y perdamos los que estudian, los que investigan, los que producen conocimiento, lo que hacen know-how, es perder soberanía nacional y creo que estamos muy cerca, y con este gobierno más cerca que nunca de perder nuestra soberanía nacional en tecnología. Eso se nota a simple vista. Y no tenemos un empresariado que piense de fronteras para adentro, sino que esperamos que todo nos venga de afuera en vez de tener un empresariado fuerte, un empresariado argentino con una fuerte política de industrialización. Y también perdimos lo que es más importante. Desde Simón Bolívar y San Martín para acá venimos hablando de la patria grande, de aquel continente que va desde Venezuela, Colombia, hasta hasta la Argentina y hasta Ushuaia. Y eso no lo tenemos. Y lo perdimos con la UNASUR cuando todos estaban pensando en UNASUR, que era una forma de juntarnos y de convivir en un continente, lo perdimos y estamos a borde de perder el Mercosur, que es otra plataforma, otro soporte también de mejoramiento. Inclusive en una charla anterior que dio Cristian, estuvieron hablando de los pensadores, de lo que se hace en Brasil y que lo está produciendo China y que nosotros podríamos, junto con Brasil, ser productores de ese tipo de elementos y poderlo vender, distribuir en todo el continente. Me parece que nos falta esa idea más autóctona, más originaria, y potenciar a los jóvenes que están estudiando o que ya son ingenieros, de que no se vayan del país, de que inviertan en el país. Hay que invertir en tecnología, hay que invertir en know-how. Si no tenemos eso, creo yo, humildemente, y es mi idea, es mi verdad, no es la verdad, que la Argentina se puede perder en la más pura noche y no la vamos a poder recuperar jamás. Nada más. Muy bien, Sí, Jorge. Una reflexión, no sé, Eduardo, si no, pasamos a Carlos Norri, que también pide la palabra. no, simplemente que en particular yo creo, respecto a lo que dijo Jorge, que el problema no es que cambien los empresarios o que los eduquemos o cosas por el estilo, sino que haya reglas de juego. Es decir, cuando hay reglas de juego claras y con un interés nacional, que no es el caso que podemos esperar de este gobierno, insisto, si hay reglas de juego claras y interés nacional, bueno, las cosas van a ser distintas. Muy bien. Carlos Norri y después Gastón Borsini. Adelante, Carlos, estás muteado. Sí, bueno, buenas tardes para todas y todos. Hay muy pocas todas y más todos. Este, no, quiero aportar desde
yo soy parte del Movimiento Productivo 25 de Mayo, que es una de las organizaciones que convocó también. Y por supuesto nosotros venimos tratando de poner la producción en la centralidad de la agenda política, cosa que no está. Y hay una cosa que nos preocupa, que lo hablamos el otro día cuando participamos junto a Eduardo allá en Rosario, es que han desorganizado a la comunidad y la han desorganizado es profeso. No es que esto nos pasa porque no servimos o no sabemos o no podemos. Nos pasa a nosotros y, y les pasa a muchísimos países más de todo lo que es Latinoamérica, por ejemplo. Pero cuando uno va a ver por qué está desorganizada la comunidad, y que también lo hablamos a esto, eh, s- por producto de las políticas neoliberales que venimos soportando desde el 50 para acá, cada vez nos hemos recluido más en zonas de confort, que cada vez son más chicas, pero estamos dentro de esa zona de confort. Entonces, mientras estoy ahí adentro, bueno, la voy sobrellevando. Y eso pasa desde el sector productivo, vamos a empezar por casa, o sea, para nosotros el mercado interno es nuestro espacio vital. O sea, si el laburante no tiene poder de compra, tiene poder de consumo, estamos al horno. No podemos pretender pensar en exportar. Ahora, cuando viene la buena, resulta que sectores como, por ejemplo, el textil, que hay que protegerlo porque si no, no puede competir. Bueno, cuando va bien, te importan una bruta máquina llave en mano y no les preocupa nada la metalmecánica nuestra. Entonces, a partir de ahí sí que tiene que haber un programa, pero tiene que haber un programa pensado en una escalar rápidamente. Y para poder lograr escalar rápidamente, porque hasta esa trampa han puesto de 4 años de gobierno, para poder escalar rápidamente tenemos que tener un ejercicio de vinculación entre lo que nosotros consideramos cuatro patas. La producción, el trabajo, llámese el oficial y el no oficial, más la economía social, la ciencia y tecnología o el conocimiento y la política, si es que existe una política para implementar. O sea, esas cuatro patas tienen que ya permear antes de que nos toque otra vez ser gobierno, porque si no, no logramos ni sentarnos. O sea, cuando nos toca hacernos el gobierno, en 2 años ya tenemos legislativa y no hemos hecho absolutamente nada. Y asumamos eso, porque cuando estamos pensando en lo macro y en el super programa, la experiencia del sector productivo, y ahí recién hoy se planteaba que la pyme tenía que ir a buscar la solución tecnológica. No, no. La solución tecnológica tiene que ir a la pyme. O sea, tiene que el Estado ponerse a disposición de todo el aparato productivo. O sea, yo les puedo asegurar, y lo hemos hablado esto, que es un parto tratar de lograr cosas desde el ámbito de la tecnología ligado al INTI o ligado al CONICET o ligado al organismo público que sea. Hay quintas, hay quintitas, eso tenemos que tenerlo claro también y tenemos que hablarlo entre compañeras y compañeros. O sea, nos ha tocado y siempre está la consultora, fíjate que tenemos una consultora, a ver cómo podemos. O sea, no está el rol del funcionario público para lograr escalar el sector productivo. Por último, y para cerrar, ahí el compañero que es docente planteó la producción común y silvestre. Y ahí hay un gran problema, que son los insumos difundidos. O sea, las multinacionales, a través de los insumos difundidos, le juntan las cabezas a todos los chicos y cada vez concentra más la producción. Cuando hablo de insumos difundidos, creo que todos tenemos claro, desde el acero, el aluminio, el plástico, el vidrio y todo aquel insumo que no sabemos ni de dónde sale el costo y que incluso muchas veces ese costo está más arriba del costo internacional. Por mi parte, nada más y por supuesto más que agradecido estar compartiendo
este debate con todos ustedes. La última cosita, nosotros venimos trabajando en los mapeos territoriales, porque hasta desconocemos la potencialidad que tenemos en el territorio. Cuando pongo este ejemplo, hablo de mi comuna, la Comuna 4, que es La Boca, Barracas, Parque Patricio y Pompeya. Tenemos un astillero, tenemos un complejo de salud enorme, el Garrahan, el Borda, el Argerich, el Moyano. Tenemos un distrito tecnológico con más de 600 empresas de software o economía del conocimiento. Teníamos o estamos saneando el riachuelo. Bueno, todo eso, el que está en el territorio lo desconoce y por supuesto cada cual atiende su juego. Nada más, compañeras y compañeros. Muy Sí, bien, lo que Carlos. parece Muchas gracias. fundamental. También 25 de mayo, que está conjuntamente con la Confederación General de la Producción y el Foro de Reflexión, realizando este webinar de los mensuales que realizamos para abordar distintas temáticas. No sé, Eduardo, si querés responder algo a las reflexiones de Carlos o seguimos No, con las yo preguntas. digo, lo que plantea Carlos es fundamental, sobre todo en esta etapa en que, bueno, no vamos a esperar algo de este gobierno, pero tenemos que tratar de que el próximo gobierno, si es nuestro, si es no neoliberal, este, tenga ideas concretas sobre lo que quiere hacer y poner juntas las cabezas del sector productivo, del sector científico-tecnológico y del sector de la política es complejo. Es decir, nosotros con Carlos hemos intentado convocar a científicos, empresarios, etcétera, gente con visión política, y las reuniones son esporádicas y sin continuidad. Es decir, es como que es muy difícil que por un lado en la producción se den cuenta de que sin ciencia y tecnología no hay futuro y que desde el lado de la ciencia y tecnología se den cuenta que sin producción no tenemos lo necesario para justificar un desarrollo científico-tecnológico. Es decir, la complejidad está de nuestro lado. En cuanto a los los insumos, perdón, los insumos difundidos, bueno, las grandes empresas fijan los precios de la forma que quieren y si me tomo 2 minutos para comentarles, si yo fuese un no argentino, digamos, un árabe o un europeo, quien sea, y quiero comprar para mi explotación petrolera tubos de acero sin costura en la Argentina, normalmente se los voy a terminar comprando a Tenaris Uruguay. No se fabrica un solo fierro en Uruguay, eso lo tenemos todo claro, pero es un paraíso fiscal. Es decir, que se produce un proceso de triangulación que se ha estudiado muy bien, este, que Verónica Grondona incluso lo ha escrito y demás, donde desde Argentina la Tenaris le vende a la Tenaris Uruguay, los fierros siguen en Puerto Argentino, no es que cruzan el Río de la Plata, desde ahí se lo vende a precio de transferencia, que es el precio, digamos, que se acuerda con el Estado, que es el precio mínimo por el que lo puede, el precio mínimo por el que lo puede vender, y desde Uruguay se vende al usuario al precio real, de forma tal de que la ganancia quede localizada en Uruguay y no en la Argentina. Todas esas maniobras es la necesidad de disciplinar a las empresas multinacionales que tiene que tener un gobierno junto con las políticas concretas de desarrollo, de control del comercio exterior y demás. Hay una necesidad fundamental de disciplinar a las multinacionales. Muy bien. Gastón Borsini y después Pablo Casals pidió la palabra. Adelante, Gastón. Bueno, la verdad que muy interesante todas las opiniones, despiertan muchas reflexiones, a veces dentro del ambiente que pertenezco, que es la Confederación General de la Producción, se hace muy difícil tratar de buscar un lineamiento a esto que estamos debatiendo ahora, porque por ahí se malentiende el fanatismo, las ideologías. Nosotros creemos por ahí en la base
de los análisis que, bueno, ya hay un modelo definido dentro de lo que es el mundo, el globo, que es el capitalismo. El capitalismo, sin ir, digamos, al otro extremo, tiene una falencia digamos, en su exposición, que es la concentración. Nosotros sabemos que pertenecemos a un modelo que es concentrador. La verdad que ir contra ese modelo nos llevaría a, digamos, varias clases de filosofía, eh, de psicología para saber dónde estamos parados, a quién nos enfrentamos. Nosotros le estamos, digamos, dando batallas a un modelo que es concentrador con un submodelo que es distributivo. ¿Y esto qué quiero decir? Nosotros estamos intentando darle batalla a algo que se expresa de una manera natural. Se expresa de una manera natural en la cual no le podemos encontrar la vuelta, porque cuando estos modelos encuentran su nicho de representación sobre gobiernos liberales, se dirigen a la sociedad con títulos y saben que su tiempo y espacio para aplicar la medida es corto, pero a su vez tienen que tratar de ocupar el mayor espacio territorial. En cambio, lo que tenemos un pensamiento más distributivo, hacemos las cosas a la inversa. Queremos discutir contenido, cuando sabemos que la gente, más los jóvenes hoy en día, le prestan más atención a los títulos que a los contenidos, y nos quedamos dando vuelta, digamos, en conceptos que no se hacen interpretar, no se entienden y aparte no se reflejan con la sociedad. Hoy fijémonos a cualquier joven, que a mí me está costando mucho atraer a la Confederación y a las entidades que conforman la Confederación, es que te plantean, digamos, hay que salir adelante como lo plantea el gobierno, cuando nosotros, los que nos ubicamos dentro del ambiente distributivo, del ámbito distributivo, estuvimos durante muchos años planteando donde hay una necesidad y un derecho, y vimos que en menos de 6 meses de gobierno, donde hubo una necesidad, no hay ningún derecho, hay que empezar siempre de cero, estimados. Fíjense ustedes cómo nos pasa a nosotros en estos últimos días que un pequeño productor yerbatero pide que se nombre un presidente en el Instituto Nacional de Yerba Mate para que se regule el precio de la yerba entre el industrial, el comerciante y el pequeño productor, y eso está tildado por gran parte de la sociedad y los medios de comunicación como demagogia. ¿Cómo se va a regular? ¿Cómo se va a regular el precio de la yerba si eso lo tiene que regular el mercado, compra y venta? Ahora, Mercado Libre pide que se regule. Fíjate, Mercado Libre, a ver si no entendemos el nombre de la empresa, pide que se regule y eso es interpretado por la mayoría de los jóvenes como que es realista, tiene que haber algo que regule. Entonces, nosotros tenemos un problema muy grande que no alcanzamos a dimensionar en que la Argentina es lo que los demás quieren que sea, porque también nosotros no nos podemos poner de acuerdo. Entonces, hoy en día nosotros estamos reunidos acá en esta reunión con excelentes opiniones, excelentes posiciones. La verdad que yo estoy muy contento, pero estamos accediéndonos a vernos la cara y a escuchar, digamos, con un audio de una plataforma que no es nacional. No pudimos desarrollar, desde que se implementó la tecnología, una plataforma nacional que nos permita comunicarnos entre nosotros. Tenemos que acceder al Zoom, al Meet. No podemos acceder, por ejemplo, a Internet en el impenetrable donde no pasa la señal, o en el Chaco, perdón, o en La Pampa donde no hay señal. La única empresa satelital que llega es la Starlink de Elon Musk, porque no pudimos desarrollar, por más que hayamos hecho los esfuerzos necesarios en ciencia y tecnología, y hay que multiplicar la inversión ahí, y las pymes, por supuesto que también es un caso de huevo y la gallina, porque a veces a los sectores pymes nos gustaría tener un poco de margen de rentabilidad para invertir en tecnología nacional,
que a veces no la hay porque viene, como decía Eduardo, lo de afuera te viene armado y lo de acá adentro hay que hacer un esfuerzo para armarlo. Entonces, todas estas cuestiones merecen que cuando se empiece de cero empecemos con el título adecuado, porque si la pifiamos en el título, ya el contenido, imagínense lo que será. Así que yo creo que esto es muy interesante. Es no me acuerdo quién dijo que hay que armar un grupo realmente para que estos temas se puedan llegar a tocar con un poco más de seriedad, porque del otro lado, con títulos obsoletos, están cooptando la mente de miles de jóvenes que son los que van a tener la responsabilidad de administrar la patria más adelante. Y la verdad que si no tenemos una conciencia nacionalista de proteger la producción nacional, el capital nacional, la ciencia nacional, directamente tendríamos que estar planteando bajar la bandera del mástil y dedicarnos a recibir todo, digamos, lo que está viniendo de afuera como una política internacional que no nos da ninguna chance para seguir siendo argentinos, porque la verdad que lo que somos hoy en día somos todo importado. Y esto no es desmerecer el esfuerzo que ha hecho, digamos, gran parte de los científicos nacionales, de los políticos nacionales, de la producción nacional y de las pymes. No tenemos que seguir cayendo en esa disputa de peleas entre los que somos parecidos, o quién será cacique de tal cosa, o quién mandará tal cosa. No, tenemos que empezar a trabajar, a entendernos, a escucharnos, pero fundamentalmente a comprendernos. Y si no nos comprendemos, y si no arrancamos, disculpen que sea reiterativo, si no arrancamos con los títulos exactos, los contenidos nunca los vamos a poder desarrollar. Así que la verdad que les agradezco a todos. Yo me llevo muy buenas reflexiones de esto, pero entiendo que tenía que decir esto porque la verdad que más allá de lo técnico y de lo científico que ha sido la charla de los expositores, la verdad que necesita, digamos, un análisis muy filosófico para poder entender dónde estamos parados, de dónde venimos, a dónde estamos y hacia dónde vamos. Así que muchísimas gracias. Muy bien, Gastón. No sé, Eduardo o Natalia, si quieren hacer una reflexión o continuamos con las Solo una preguntas. cosita para aportar que me parece que está perfecto lo que acaban de plantear, o sea, los títulos correctos. Yo creo que Carlos Norris, dentro de las cuatro patas, dijo algo que es crucial, y es hablar del trabajo, no solo como el trabajo formal, sino también el informal y las economías sociales, porque hoy los pibes, y es una realidad, no ven futuro en tener un trabajo en blanco, en tener un trabajo con derechos laborales. Entonces, si seguimos hablando con un discurso que la media de la población no lo tiene, claramente vamos a perder. O sea, es un nicho chiquito y la gran mayoría del país no tiene trabajo en blanco y encuentra salida, quizás en aplicaciones de toda índole, como salida laboral. Entonces creo que ahí también tenemos que repensar cómo nos dirigimos a los pibes para que entiendan que la producción puede ser el camino a tener ese trabajo en blanco. Muy bien, Natalia. No sé, Eduardo, si querés hacer alguna reflexión. No, lo que planteaba recién es la necesidad de la gran batalla, que es la batalla cultural, ¿no? Es decir, en estos momentos creo que entre otras cosas y fundamentalmente hemos perdido o estamos perdiendo la batalla cultural, pero bueno, escapa de mis posibilidades el plantear cómo tenemos que darle y cómo tenemos que ganarlo. Muy bien. Pablo Casals, adelante, estás muteado. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, gracias Cristian por la invitación. Escuché atentamente, agradezco a Eduardo y a Natalia por las exposiciones iniciales. La verdad es que eh, las preguntas que uno, un periodista, ¿Se cortó? ¿No lo estamos escuchando? Me parece que se No, desconectó sin querer. ¿Se Sí, desconectó? lo perdimos. Sí, lo perdimos.
bueno, seguramente se estará por conectar nuevamente. En el mientras hago un chivo, ¿no? Que es la presentación del libro, que es lo que nos convoca, y si pasamos, si no, a Mario Llenar, que nuevamente pidió la palabra. El libro, como expuso Eduardo y Natalia, se llama Tecnología propia, Neocolonia o Reindustrialización Autónoma con Justicia Social. Tiene la participación tanto de Natalia Stankevičius como de Adriana Cristina Serquís, expresidenta de la Comisión Nacional de Energía Atómica en la gestión anterior y ahora diputada electa, ¿no? Por la provincia de Río Negro, con una performance por demás de interesante, así que la felicitación, Adriana. Para los compañeros que preguntaron sobre el tema dónde comprarlo, está en internet, pero les recuerdo cuál es la editorial. La editorial es Coliweb, ¿no? Es decir, tiene un sinnúmero de libros sobre temáticas productivas, sobre temáticas de la ciencia y la tecnología, sobre casos industriales exitosos. Y bueno, la verdad que agradecimiento también a la editorial por haber publicado este trabajo, que como decíamos al inicio, es una hoja de ruta de discusión porque abarca varios temas para seguir desarrollando. No sé si se pudo reintegrar Pablo. Adelante, Pablo. Sí, acá estoy. Disculpen, ¿se me escucha bien? Sí, Eh, perfecto. bueno, gracias. Disculpen, se cortó justo. Bueno, voy derecho al grano y a la pregunta. Eh, Hubo varias cosas que ya fueron respondidas a lo largo del encuentro por diferentes intervenciones. Me quiero detener en un aspecto que nosotros trabajamos diariamente en el portal que dirijo, que básicamente está dedicado a la producción nacional en todas sus ramas, desde la más simple a la más compleja, con una mirada federal de distribución o hacia una idea de distribución equitativa en todo el territorio nacional de las ramas productivas, ¿no? En la medida que convenga, por supuesto. Natalia recién mencionaba, a raíz de una intervención anterior de un compañero, de hablar de trabajo, sobre todo a la juventud. Y hay dos sensaciones, uno que recorre el mundo del trabajo de todo el país permanentemente. Hay dos sensaciones que es, el trabajo ya no se consigue, sino que el trabajo se inventa. Entonces uno va a las estadísticas, más o menos oficiales y más o menos legitimadas por universidades o algunas consultoras de mucho prestigio, coinciden más o menos en dos cifras que son alarmantes desde mi punto de vista. El trabajo medianamente ordenado, formal, solamente alcanza al 35% y si incluimos a los autónomos, al 36% de la población económicamente activa. El resto se las arregla como puede para inventarse el trabajo o para trabajar en una relación informal como bien lo describían anteriormente. Y por otro lado, solo en los últimos 18 meses, que son todos los meses prácticamente del actual gobierno, se constituyeron en Argentina 14.000 quits de importadores, de los cuales el 95% de ellos opera directa y solo con China. 14.000. Solo 14.000 en los últimos 18 meses. Hay muchos más que venían de tiempo anterior. Entonces, mi pregunta es la concreta, teniendo en cuenta todo lo que se ha dicho, que es mucho y muy interesante. ¿Por dónde habría que empezar, si es que hay un lugar, una manera, para tratar de poner estas dos grandes discusiones, o tres grandes discusiones, en una mesa con igual entidad y con una importancia de primera línea o de primera necesidad? Por un lado, distribuir el mundo del trabajo, de la industria, de las cadenas productivas, en la medida que convenga y en la medida de lo posible, proyectar de una forma lo más equitativamente posible en todo el territorio nacional, sin perder de lado nuestra relación necesaria y urgente con nuestros países hermanos. Segundo, cómo tratar de poner esta misma discusión, o llamar al pueblo a la discusión, de decir, bueno, no está bien que se constituyan esta gran cantidad
de sociedades importadoras de productos terminados de otros países, que lo que hacemos básicamente es generar puestos de trabajo en otros países, sobre todo puestos de trabajo industrial. Y tercero, de cómo poder dar un plano consciente en nuestra población de la necesidad de que el trabajo tiene que volver a tratar de generarse a mano llena y no someter al pueblo a que tengan traten de tener la capacidad, casi humillante en lo cotidiano, de tener que inventarse el trabajo. ¿Por qué? Porque hemos hablado, o se ha hablado hoy, de cosas maravillosas que han sucedido y que, más allá del maltrato masivo que este gobierno nos da, se han hablado de cosas maravillosas. Es decir, Argentina tiene en su poder prácticamente el manejo de 2 o 3 líneas de producción que son de la máxima complejidad a nivel internacional, como es la cadena nuclear, la cadena satelital y de telecomunicaciones. Y por otro lado tenemos estas estadísticas del trabajo que son alarmantes, es decir, algo más del 30% de nuestra población tiene un trabajo medianamente ordenado. Ni hablemos de lo que ganan, que les alcance lo que ganan, pero tiene una relación laboral medianamente ordenada todavía. ¿Qué podemos hacer para que no se pierda lo bueno que todavía tenemos, con lo que hay que pelear para no terminar de perderlo o no perderlo? Y también para tratar de recuperar todo esto que se nos está yendo de las manos, se nos está yendo entre los dedos. ¿Cuál sería la propuesta? ¿Qué podríamos hacer? Bueno, si me permitís, creo que los Adelante. temas que planteás, sí, creo que los temas que vos planteás son absolutamente los temas que hay que discutir. Por un lado, yo vuelvo sobre el tema referido a la importación y de China, ¿no? O de cualquier otro país, de administrar el comercio exterior. Es decir, hace algunos años, pocos años, muchos economistas, compañeros decían que, bueno, esto no se puede hacer porque estaríamos contraviniendo las disposiciones de la Organización Mundial de Comercio. Pero realmente creo que lo que nos demuestra un poco la situación actual y las tarifas, los aranceles que ha implementado Trump en Estados Unidos y demás, es que la Organización Mundial de Comercio, yo no sé si existe todavía con la potencialidad que nosotros le atribuimos. Es decir, nosotros en ese sentido, yo creo que la Organización Mundial de Comercio y todas las reglas sobre lo que puedo trabar, poner fronteras o poner aduanas para trabar la libre circulación de mercancías, me parece que eso es parte de un pasado reciente, pero de un pasado. En este momento, yo creo que nos tenemos que tomar la libertad de decir, vamos a administrar el comercio exterior y vamos a importar lo que necesitamos importar y no vamos a importar lo que no necesitamos. Me preocupa, sí, el tema del trabajo. El tema Perdón, del Eduardo, trabajo, y la banca, ¿no? Que usted en algún momento lo mencionó, ¿no? La exacto, cuestión financiera, perdón, la banca, administración del va de la comercio mano. exterior y el flujo de capitales, exacto. Que en un castellano más argentino significa concretamente y significó la nacionalización de la banca. Lo que no quiere decir expropiar todos los bancos, sino que quiere decir administrar cómo los bancos trabajan, qué tipo de intereses, qué tipo de comercio hacen. Pero me preocupa lo que vos planteabas y lo que planteó Natalia sobre el trabajo. Este, el trabajo informal, el trabajo de las aplicaciones, etcétera. Está lo que se llama Revolución Industrial 4.0, que es, digamos, normalmente es la automación, la robotización, etcétera, etcétera. Pero hay un señor que se llama Carl Schwab, que es el presidente del Foro de Davos, que escribió hace un tiempo un libro que se llamaba Economía 4.0 o algo por el estilo, que es muy interesante para leerlo. Creo que lo publicó, bueno, estaba publicado por el Foro de Davos. Y lo que él plantea es una economía en la que dice, bueno,
las empresas no tienen que tener empleados en relación de dependencia, sino que tiene que haber una nube de gente con capacidades para hacer diferentes trabajos y una empresa cuando necesita a alguien de la nube lo baja, le hace hacer ese trabajo y después el tipo o tipa sube a la nube nuevamente. Como no es tonto este señor Schwartz, digamos, es un señor con mucho poder como para ser un tonto, él lo que planteaba es la función indispensable del Estado, porque decía, pero si todo esto nos lleva a que la gente tiene hambre y o no tiene medicina, esto va a terminar en una gigantesca revuelta que va a poner todo en su visión patas para arriba. Yo creo que uno de los grandes temas, yo creo que esta ley de trabajo, esta ley de regulación del trabajo que el gobierno está proponiendo ahora y que se va a discutir en el Congreso después de diciembre probablemente, lo que apunta es a eso, es decir, a una organización en donde esté este, la gente que puede desarrollar determinados trabajos y las empresas lo bajen, lo hagan desarrollar ese trabajo y después pierdan la relación de dependencia. Es decir, la relación de dependencia como un compromiso permanente entre una empresa y un empleado está en el blanco del ataque de la nueva ley de contrato de trabajo que se quiere implementar. A mí me parece que eso es un punto en donde tenemos que oponernos frontalmente al gobierno, porque la ley de contrato de trabajo involucra que si alguien trabajó N años en una empresa, no malgastó su trabajo simplemente consiguiendo lo que consigue para poder comer diariamente y poder tener acceso a medicina, en el caso de que le vaya bien, sino de que fue creando riqueza. Es decir, la riqueza se construye a partir del trabajo. Eso es un concepto fundamental que en cualquier tipo de economía, desde la marxista a la no marxista, figura. Es decir, el trabajo construye la riqueza. Nuestra Constitución establece que hay que marchar hacia el reparto de las ganancias en las empresas con los trabajadores de las empresas. Está en la Constitución. No lo pone inmediatamente, pero lo pone como una visión de futuro. Es decir, yo creo que una de las grandes batallas que se van a librar en el futuro cercano es la ley de los contratos de trabajo. Es mentira que este tema, el otro día estaba leyendo, no es que a mí me consta, pero la conflictividad laboral y la cantidad de juicios que hay, no son tanto los juicios, ni es el tema fundamental de la industria argentina, la conflictividad laboral y los abogados laboralistas, etcétera, etcétera. Pienso que se está pintando todo un panorama como para que la población, así como admitió una serie de cosas, que van contra sus propios intereses, hoy se hace, digamos, se presenta una situación como para que la población diga, no, ¿verdad? Las pymes, sobre todo las pymes, van a salir adelante si se suprime la relación de dependencia, si no tienen obligaciones con el personal que contratan. Y me parece que nadie contrata personal para después despedirlo fácilmente. Ustedes, la mayoría de los que están acá trabajan o son empresarios pymes y ninguno de ustedes contrata personal simplemente si le aseguran que lo va a poder despedir libremente. ¿Hubo algunos problemas de juicios laborales que no debieron ser? Probablemente sí, pero construir una teoría alrededor de casos aislados me parece una enormidad. Muy bien, estamos ya en la recta final del encuentro mensual y Mario Gerard nuevamente pidió la palabra y terminamos con vos, Mario. Bueno, sí, yo tomo algo que ya había dicho para reafirmarlo en función de lo que escuché posteriormente. Creo que, y especialmente cuando alguien se refirió al fenómeno que hay que acordar de alguna manera, yo creo que sí que hay que acordar, pero me parece que lo que observo es una gran debilidad conceptual.
Es decir, ¿qué quiero decir con esto? Que el problema no es solamente tener voluntad y acordar, sino entender que dentro del capitalismo, de alguna manera, si no se quiere quedar en la esclavitud, teniendo la mayoría de la sociedad al margen de todo, y quienes trabajan no llegando a su mínimo nivel de subsistencia, hay que tener una estrategia, de alguna manera, para lograr espacios, especialmente traducidos en la presencia del Estado, para lograr poner límites, y ahí sí podemos decir que son desarrollados, digamos que somos distributivos. Porque si nosotros estamos considerando que al mercado hay que aceptarlo como tal y que amiguémonos con él, porque vamos a lograr espacio, no entendemos para mí lo esencial de la economía en relaciones de poder. Es decir, cuando hablamos del mercado, es que el capital toma las decisiones totales sobre la sociedad, no solamente maximiza ganancias de alguna manera. Quiere decir que ese poder económico que justamente en el neoliberalismo no le interesa la permanencia de la empresa, sino lo que le interesa es maximizar ganancias en un ejercicio, si para el otro no funciona, bueno, no importa, evidentemente va a buscar todos los espacios para lograr reducir los costos al mínimo, ¿m? Y todo eso va a tener una influencia sobre la sociedad, digamos, la nación, que va a reducir su capacidad de mercado, su capacidad de consumo, sus limitaciones de alguna manera, y evidentemente el proceso distributivo no va a tener las bases fundamentales. Es decir, distribuir es dentro del capitalismo, ser distributivo es tener un espacio desde la articulación del Estado-Nación con las estructuras de poder acordadas para lograr ese límite a ese capital que no lo tiene. Yo creo que esa ha sido para mí una de las fracasos de esta última etapa, quiere decir, de alguna manera no se llegó a entender que había espacios de confrontación necesarios, inevitables. Uno de ellos, que quedó claro, que es el más complejo, quizá, y con esto no quiero decir que sea fácil este tema, ¿no? Es complejo. Es, por ejemplo, se sabía en la mitad del gobierno de Néstor que había graves problemas con la matriz productiva. La gente de Flaxo elaboró un informe en su momento, que yo tuve la suerte de participar, donde mostraban la concentración del capital y la extranjerización. Evidentemente, bueno, no habría capacidades para eso, no se confronta ahora. Eso más otras cosas, se habló acá de algo fundamental que Eduardo lo clarificó, que es dejar el ahorro nacional en manos de las empresas de los bancos internacionales, que bien lo hizo Martínez de Oz, y nadie se volvió a lo contrario, con lo cual es una herramienta estratégica fundamental. Bueno, cierro un poquitito de esto, quiere decir, hay que conceptualizar una estrategia articulada por un poder interno dentro de la sociedad argentina, que pueda respaldar esto. Y por otro lado, comunicarlo a la sociedad, porque veo cada vez más justificaciones e incluso expresiones económicas que son absurdas como justificación del por qué se hacen barbaridades que se han venido haciendo y se van a seguir haciendo. Bueno, no sé si he sido suficientemente claro para esto. Creo que es fundamental articular, no es un problema de voluntad y de acuerdo, es un problema de posicionarse con fortalezas en otro marco. Muy bien, Mario. Las reflexiones finales a nuestros dos invitados, Eduardo, Natalia. Adelante. Perdón, María perdón. Angélica. Fue una cosa muy cortita. Por favor, María Angélica, adelante. Primero, un gusto, gracias por la invitación y un gusto conocerlos. Nada que ver lo mío, yo hago psicología social. Y en esto de nada que ver lo mío, cuando entré, que encima entré tarde, estaba escuchando, decía, yo qué tengo que ver con el petróleo, no entiendo nada de lo que están hablando. Y en realidad me quedé porque algo de lo que ustedes decían me interesaba y me llamaba.
y creo que tiene que ver con esto último que están desarrollando. Nosotros necesitamos que la gente vuelva a conocer, que se vuelva a aprender respecto del trabajo. Y para eso alguien preguntaba, ¿cómo se hace? Digo, bueno, acerquemos los espacios de laburo, la gente que trabaja, acerquémoslas a las instituciones educativas y que conozcan. Yo les cuento una anécdota muy cortita. En la Escuela de Psicología Social hace apenas un mes le pregunté a un grupo si sabían en qué trabajaban sus abuelos. Nadie sabía, nadie. Estoy hablando de 20 personas que solo podían decirme en qué trabajaban sus padres. Entonces digo, cuando se ha perdido la cultura del trabajo, pero no solo la cultura en términos de que la gente valore el trabajo. No, no, se ha perdido el conocimiento de qué es el trabajo, para qué sirve. Esto que traía hace un rato Eduardo. Yo digo, acerquemos los espacios de trabajo, de las pymes, la producción, lo que se hace, lo que se piensa, acerquémoslos a las instituciones educativas, porque creo que ese divorcio es una de las cosas que más daño nos está haciendo, porque ahí es donde entran estos mensajes donde alguien puede decir cosas tan absolutamente en contra de su interés, ¿no? Porque desconoce la historia de lo que hizo este país. Simplemente está ahí y muchísimas gracias por la invitación. No, por favor, adelante. Muchas gracias, María Angélica. Eduardo y Natalia, cierran ustedes. Adelante. ¿Querés? Adelante, Natalia. Dale, dale, me parece mejor las últimas palabras tuyas. No, de mi parte, bueno, agradecerles a todos el haber participado. Me gusta que haya una psicóloga social dentro de este encuentro. Me parece que justamente lo que tenemos que lograr es dejar de hablar entre tecnólogos, investigadores, hacia tecnólogos, investigadores. Tenemos que lograr que estas voces se multipliquen. Creo que el camino es poner la producción en el centro del país y o sea, lo que mayormente considero es que sin tecnología propia, esa producción no va a existir. Así que bueno, los invito a que compren el libro de Eduardo y también nuestro, pero bueno, más que nada para abrir un debate profundo que es hacia dónde va a ir nuestro país y cómo hacemos para que las nuevas generaciones se sientan interpretadas por estos discursos. Bueno, gracias. Bueno, ante todo, Cristian, a la gente de la Confederación General de la Producción y a todos los que asistieron, muchísimas gracias por esto. Yo creo que discusiones como esta nos hacen falta. Y si uno tuviese que decir qué es lo que le preocupa del futuro, yo creo que preocupan dos cosas. Una es que todos los partidos políticos, toda la política de un sector amplio que podríamos llamar el sector nacional y popular, está ocupado por la táctica y se discute muy poco la estrategia. Es decir, no estamos preocupados porque tenga que haber un programa. ¿Cuál es el programa del frente o del sector? No quiero hablar del frente, del campo. Esa es la palabra, nacional y popular. Sabemos qué es lo que no queremos, pero no estamos siendo propositivos y me parece que esa es una falencia enorme. El otro tema es la batalla cultural y en ese sentido celebro que haya entre nosotros una psicóloga social, porque la batalla cultural, hay, para los que conocen el Centro Cultural de la Cooperación, acá en la calle Corrientes en Buenos Aires, hay una frase de Floreal Gorini que dice que de todas las batallas la más importante es la batalla cultural. Y creo que es la que estamos dando mal o que estamos perdiendo. Claramente la estamos perdiendo y no sabemos bien por qué. Entonces, bueno, yo creo que reuniones como esta, en que diferentes sectores vienen y exponen, productores, gente de la ciencia y la tecnología, etcétera, etcétera, hace que por ahí podamos construir en un tiempo que no sea un tiempo geológico, un programa y que podamos dar una respuesta estratégica a nuestros males. Y por otro lado, bueno, un agradecimiento que siempre le hago a Natalia y a Adriana es, si ustedes alguna vez quieren escribir algo con un socio que cumpla con los tiempos, pero rigurosamente, bueno, es Natalia y Adriana. Así que bueno, gracias.
Bueno, Eduardo, Natalia, al resto de los compañeros, compañeras que de manera federal se vienen sumando en cada encuentro mensual que metódicamente venimos realizando desde el año 2020, analizando distintos temas, con distintas miradas, con distintos interlocutores interdisciplinariamente. Así que el agradecimiento para este encuentro, concretamente con otras entidades que se van sumando, como el caso del movimiento productivo 25 de mayo, que está Carlos Norrit en su representación, también a FECOFE, que es la Federación de Agricultores en la provincia de Santa Fe, de cooperativistas concretamente, en la persona de Orlando Cosenza, y a David Celsar, quien ha estado grabando y ha estado con todas estas cuestiones de la plataforma, de poder después de editar este encuentro webinar del mes de noviembre. Así que Eduardo, Natalia y al resto de los presentes, el agradecimiento una vez más y les estaremos enviando seguramente en los próximos días este video y convocándolo ya sea como interlocutor o como asistente o como militante a los distintos encuentros que realizamos mensualmente. Que tengan muy buenas tardes y buen fin de semana. Hasta luego. Gracias. Adiós, Saludos, Eduardo. besos. Adiós. Que la Hasta pasen luego. bien. Buenas tardes. Chao, chao, buen Gracias. fin.